conocía a Santos Mélido Marte Pichardo, conocía a Enrique Pérez y Pérez, conocía a Ney Rafael Nivar Seijas, Juan René Bochán Javier, a todos esos generales. ¿Cuáles eran los fuertes durante todo el periodo de gobierno de Balaguer, de los 12 y 10 años? Estaba el grupo de Ney Rafael Nivar Seijas, que había sido del ejército y lo ponen jefe de la policía, y estaba el grupo también de general Enrique Pérez y Pérez. Se cae el helicóptero de Balaguer, ahí fracasó un jefe militar, se puso a llamar gente como que ya Balaguer estaba muerto, como que ya todo había terminado, y eso lo puso en mala. Orlando manejaba un carro Lada soviético. ¿Qué pasa? Desde una de las ventanillas le dan un balazo y lo matan y lo dejan tirado. Fiscal, no me deje solo con esta gente. Y el fiscal iba bajando las escaleras, cerraron la puerta y ahí lo mataron. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Damos continuidad a nuestra serie sobre Joaquín Balaguer, la figura emblemática que definió gran parte de la historia política contemporánea, y nos acompaña el general Damián Matos en su condición de haber sido policía, pero también historiador y comunicador. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Colombia, un placer estar de nuevo aquí. Bueno, general, hay muchas cosas que se dicen sobre los primeros 12 años de Balaguer y sobre los 10 años. Un gran highlight es la muerte del periodista Orlando Martínez, luego la desaparición de Narcisazo, por supuesto, y Amin Hasbun, el otro apellido, Abel Hasbun. Abel Hasbun, así es, de nombres que salen, ¿verdad?, de la sangre que un poco se rueda todavía de esas historias de Balaguer. Hablemos desde su punto de vista, ese cambio del jefe de la policía para investigar el caso de Orlando Martínez y cómo Balaguer manejaba sus fuerzas internas divididas. Bueno, Balaguer surge esa hechura, no sine qua non, inevitablemente, del autoritarismo. Hay que tomar en cuenta no solo su filiación por vía materna con Trujillo, pero también con Lilis, por el apellido Heró. ¿Qué pasa? Que Balaguer conocía a esos jefes militares desde la época de Trujillo. Espérese un momento, yo sé que Balaguer era sobrino de una gente que era familia de Trujillo o políticamente emparentado, pero lo de Lilis no lo sabía. Sí, por vía, la mamá de Balaguer, Carmen Celia Ricardo Heró, era media prima, dice la genealogía, no sé si llama, ¿cómo es eso? Media prima de Lilis. Entonces, por esa línea materna está el autoritarismo dominicano. Está Lilis, que muere 26 de julio de 1899 en Moca. Luego sigue Trujillo, 30 de mayo del 61 en Santo Domingo. Y luego Balaguer, una línea sucesoral. Incluso Balaguer y Trujillo se conocen de manera formal en el Hotel Mercedes, teniendo Balaguer 16 años, que acababa de terminar el bachillerato en Santiago, en la calle 30 de marzo. Y lo invita a participar, porque Trujillo llega sin partido, pero había un partido nacional que es el que le sirve de plataforma política, pero que lo regenteaba Rafael Estrella Ureña desde Santiago. Fíjate la importancia de Rafael Estrella Ureña en ayudar a Trujillo a llegar. Trujillo llega por una coalición patriótica de ciudadanos, por un grupo de partidos. Entonces, el hecho de la filiación, mucha gente no lo sabe, pero hay que tomarlo en cuenta. O sea, entonces, que lo llevaba en la sangre el autoritarismo. Trujillo sale del autoritarismo, toda la práctica que él tuvo, porque nos estamos ubicando en el 1 de julio de 1966, que es la fecha que comienzan los 12 años de Balaguer. Pero él conocía a Santos Mélido Marte Pichardo, conocía a Enrique Pérez y Pérez, conocía a Ney Rafael Nivar Seijas, a Juan René Bochán Javier, a todos esos generales, al mismo Milo Jiménez,
cuyo padre fue secretario de Educación en el gobierno de Trujillo, en la era de Trujillo. Y entonces Milo Jiménez, general, el papá de Milo Jiménez, el sonado en estos casos. General, hablemos precisamente de los generales de Balaguer, Pérez y Pérez, Nivar Seijas. ¿Cuáles eran los fuertes durante todo el periodo de gobierno de Balaguer, de los 12 y 10 años? Mira, sin mucha disquisición, se puede decir que todos eran fuertes, porque todos estaban en el entorno de Balaguer. Veían a Balaguer a diario, lo acompañaban en sus caminatas, en sus viajes. Hicieron del oficio político de Balaguer, hicieron el de ser sus partners, de ser sus acompañantes. Pero Balaguer, cuyo personaje, él como político, aparece, por supuesto, en El Príncipe de Maquiavelo, en aquello de divide et impera, divide y vencerás. Por eso mantenía al estamento militar, porque se tenía todavía el temor de una asonada, de que lo tumbaran los militares. Entonces déjame dividirlos. Y había dos grupos marcados con una raya de pizarra. ¿Y cómo era que él dividía esos generales? Los dividía con cosas, con favores, con designaciones y hasta con chismoteos de la polilla palaciega, como él la llamaba. Entonces estaba el grupo de Rafael Nivar Seijas, que había sido del ejército y lo pone en jefe de la policía, y estaba el grupo también de general Enrique Pérez y Pérez, de Vengan a Ver de Duvergé. Mucha gente no sabe que hay un sitio, una pequeña comunidad en Duvergé que se llama Vengan a Ver. Ahí fue maestro rural primario el general Enrique Pérez y Pérez, y de ahí se va a la academia. ¿Usted sabe cómo se conecta Pérez y Pérez con Balaguer y cómo llega a tener esa principalía? No tengo idea, pero alguien o algún evento lo acercó o alguien se lo recomendó. ¿Y fue su más leal, usted cree, o dentro de lo más leales? Bueno, da trabajo, Colombia, determinar cuál fue el más leal. Lo que sí que de los cuales él sospechaba, si era que Balaguer creía en alguien, porque Balaguer, al igual que Trujillo, no creían en nadie. Balaguer era un hombre de circunstancias. Así como aparece en El Príncipe de Maquiavelo, aparece en la filosofía de José Ortega y Gasset, el vitalismo, la razón vital, yo soy yo y mi circunstancia. Balaguer es un hispanista que menciona mucho a don José Martínez Ruiz, alias Azorín, en su obra El Político. Entonces, yo tengo una tesis que la voy a estrenar aquí, con el riesgo de que poca gente esté de acuerdo conmigo. Pero a usted no le importa. Y eso a mí no me preocupa. El hecho de que Balaguer, sin haber sido militar ni policía, porque Trujillo lo fue desde el año 18, manejó mejor el estamento policíaco militar mejor que Trujillo. Me explico. Trujillo les daba una orden, o lo mandaba a matar, o lo ponía en mala, o lo deportaba, o por Radio Caribe, el papá de Ibelice Prat de Pérez agarraba y lo desconsideraba. Eso ya era en los años 50. Pero Balaguer no. Balaguer, por su conocimiento profundo del alma humana, un hombre que leía los clásicos griegos con 7 o 8 años de edad, que le mandaban a buscar desde París libros para que los leyera, todos los clásicos griegos, los principales, los leyó. Entonces él conocía el alma humana. Y Balaguer, me parece a mí, desde niño fue maduro. Nace el 1 de septiembre de 1906. No fue doctor nunca, sino que fue licenciado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo, actual autónoma. ¿Y por qué le decían doctor? Porque se convirtió como en un apodo, en una costumbre decirle doctor, y si el entorno le decía doctor, ese entorno de Balaguer, en ese que estamos ahora, si te sacaban del entorno, tú estabas en mala, tú estabas azarado. Entonces lo manejó mejor que Trujillo, ¿usted cree? Sí, el estamento militar, sin duda. Incluso hay un ejemplo. Hay 2 eventos que los separan un año y un día. 9 de mayo del 74 se cae el helicóptero de Balaguer. Ahí fracasó un jefe militar, el coronel Polanquito, que tenía mucho poder y que tenía una estación de gasolina ahí en la Luperón, cerca de Rosmil. ¿Qué pasa? Que se enteran, no había WhatsApp, no había redes, poca televisión, no había Instagram,
Pero llegó la información que se había caído el helicóptero con Balaguer en Villa Altagracia. Balaguer tenía un evento al día siguiente en San Francisco. El jefe del cuerpo de ayudantes militares, o el que lo acompañaba, era el general de la policía llamado Bisonó Jackson. Bisonó Jackson agarra a Balaguer, Balaguer pierde su sombrero de panceburro o fieltro y pierde sus lentes. Y salen, como pudieron, rápidamente a la pista. Ahí abordan un carro. Y antes de llegar a Palacio, Balaguer dobla para el Canal 4, para Radio Televisión Dominicana. Y ahí informa que Dios y la Virgen de la Altagracia los ha librado de perecer en ese helicóptero. O sea, tomaron un carro, una público, bola, vamos a decir. No le pagaron, un carro público. Ajá. Entonces vuelvo al coronel Polanquito. El coronel Polanquito se puso a llamar gente como que ya Balaguer estaba muerto, como que ya todo había terminado, y eso lo puso en mala por el resto del gobierno de Balaguer, por el resto de su vida, hasta que se murió. Entonces, el anillo de Balaguer, lo que él llamaba el anillo palaciego, vivían siempre intercambiando chismes, chismoteos y cosas, y siempre muy atentos, nada más hay que ver un video de ese tiempo, muy atentos a lo que diga Balaguer. Se convirtió en un movimiento, y que mientras Balaguer aspire, no respire. Entonces, tuvo gente de una lealtad probada con el tiempo. Ahí entra el general Pérez Bello, que lo acompañó en sus limitaciones, en su ceguera, y lo acompañó hasta la muerte. Está también este no fue militar, que es Bello Andino. Pero Bello Andino hacía sus cositas utilizando lo igual que lo hacía Mota Ruiz y otros de los civiles que estaban ahí en ese entorno. General, ¿cómo se fue conformando ese anillo? ¿Y quién acuña la palabra anillo por primera vez, si usted lo maneja? Yo creo que fue Balaguer que salió con eso de anillo. E incluso Balaguer dice, utilizando un símil, de una polilla palaciega, porque hasta en los palacios aparecen arañas, aparecen polillas que corroen la madera noble del mobiliario real. Entonces es posible que por eso haya dicho. Pero había dos grupos, en eso hay unanimidad. El grupo que lideraba Pérez y Pérez, y el grupo que lideraba el general Rafael Nivar Seijas de San Cristóbal. Esos dos grupos mantenían una rebatiña por ver quién tenía más ascendencia, más ascendente, quién tenía más cercanía con Balaguer. Y él se aprovechaba de eso, manteniendo, para que no se unan y lo tumben. Balaguer era un hombre impertérrito, se quedaba impasible. La misma foto que se tomaba en una inauguración 2 o 3 años antes, los periódicos podían publicarla, porque Balaguer salía igualito. Y con los mismos generales atrás. Y él se estaba derrumbando el mundo, y él se quedaba igualito. El otro evento, después de la caída del helicóptero, uno es 9 de mayo del 74 y otro 10 de junio del 75, que es cuando los jefes militares, yo creo que Balaguer sabía que ellos iban a hacer eso, se le aparece en el despacho el secretario de las Fuerzas Armadas, el comandante, en ese tiempo se llamaba jefe de Estado Mayor del Ejército, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, el jefe de la policía, y le presentan una renuncia colectiva, precisamente por la designación de Nivar Seijas. Porque con designar en un puesto tan importante, la jefatura de la policía, a Nivar Seijas, está diciendo, no prefiero a este grupo de los liceístas y estoy escogiendo a un aguilucho del otro grupo. Entonces eso ya le da poder a ese grupo por encima del otro. Esa es la lógica que le veo. Entonces Balaguer tuvo gente de una lealtad tremenda. Hubo otros que le hicieron el papel, quizá lo engañaron, y tuvieron ahí medrando a la sombra del poder muchísimos años. ¿Cuáles son los más leales de ese grupo? Mira, como lealtad ya yo mencioné al general Pérez Bello. Como lealtad también hay que mencionar a Enrique Pérez y Pérez, porque el general Nivar Seijas era más díscolo, como más nice, más smart, más chulámbrico, como menos formal es la palabra.
que el general Pérez y Pérez. Cuando Balaguer nombra a Aníbal Seijas es con la crisis de Orlando Martínez. ¿Qué lectura usted le da a ese nombramiento a propósito, o si fue para Balaguer taparse y decir que estaba haciendo algo, o si realmente Balaguer estaba interesado en una investigación que diera el traste con la verdad? Mira, el periodista que es un ícono de la historia del periodismo, que es Orlando Martínez Jauregui, tenía una columna llamada Microscopio, y él fustigaba mucho a Balaguer, pero Martínez Jauregui, Orlando Martínez, tenía amigos dentro del gobierno. Por ejemplo, el coronel Pau Castro, que es uno de los que yo lo custodié en La Victoria. Yo custodié en La Victoria en el 97 a Lluverito, a Mariano y al mismo Pau Castro y a Chinino Lluveres. Hay una portada que yo salí bajando las escalinatas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con Chinino Lluveres esposado conmigo, custodiándolo cuando yo era capitán del servicio secreto. ¿Qué pasa? Que eso, en el tiempo de Balaguer comete un crimen de lesa literatura. Yo creo que el único libro en el que se deja una página en blanco que será llenada por una persona que habrá de sucederme, es decir, que lo iba a superar por las expectativas de vida, yo creo que eso solamente lo hizo Balaguer. Pero esa página, aunque Balaguer muere 14 de julio, día de la toma de la Bastilla, del año 2022, creo que a los 96 años, había nacido en el 2002. 2002, perdón, había nacido en 1906. Aún eso de poner una página, todavía no se sabe, porque la persona que se mencionó, por ejemplo, a Víctor Gómez Vergés, que podría ser la persona que tuviera esa información, o algún jefe militar, pero nunca se supo. Con Orlando Martínez, él escribió un artículo demasiado duro en el que invita a Balaguer que si ya que usted no puede controlar la corrupción, dice, mande a esos corruptos en un avión, y si ya usted no lo puede controlar, como usted dice, los incontrolables, pues móntese usted también en el avión. ¿Qué pasa? Que la información que se tiene es que Pau Castro, y creo que Mariano Cabrera Durán, ese es el nombre, invitan a juntarse. Orlando manejaba un carro Lada soviético, y en la José Contreras, donde está ahí el memorial, se iban a juntar a hablar ahí. ¿Qué pasa? Desde una de las ventanillas le dan un balazo y lo matan y lo dejan ahí tirado. Desde mucho tiempo se supo que ese muerto era de Pau Castro, Joaquín Pau Castro, de Lluveres Ricardo Lluverito, y del mismo Mariano Cabrera Durán, me parece que es el nombre. Si me equivoqué en los nombres, estoy hablando de memoria, y me corrigen en los comentarios de manera respetuosa. Eso es tan lindo cuando usted es decente. Pero hay un detalle que muchos dominicanos no saben. En la muerte, el asesinato, 24 de septiembre de 1970, de Amin Abel Hasbún, que sobrevive su esposa Mirna Santos, que fue diputada por el PRD cuando Hipólito, yo la traté allá donde estaba en Puerto Plata, ella es de allá. Lo matan en su casa por la mañana. El fiscal actuante era hermano de Orlando Martínez, Tucídides Martínez Jauregui. Él sabe, no sé si sabía, pero parece que sabía, que lo iban a matar. Fue a eliminarlo. Un raso, apellido López, Hermógenes López Acosta. Yo fui novio en el siglo pasado de una sobrina de él, Santa Rodríguez, excelente mujer. Y no es de triste recordación. No, de un like, ligero. Y bajó, ¿qué hizo? Y le dice, fiscal, no me dejes solo con esta gente. Y el fiscal iba bajando las escaleras, cerraron la puerta, Mirna con el hijo en el vientre y el chiquito de 2 años, y ahí lo mataron. Entonces, el Nacional y otros medios publicaron la escalera llena de la sangre y él como en pijama y se ve la cabeza, lo explotaron. Entonces Martínez Jauregui, hermano de otro mártir de los 12 años, Orlando Martínez, era hermano de él.
Entonces, usted estuvo preso con lo de narcisazo. ¿Qué otro de los crímenes de figuras de la comunicación y figuras notables que se le endilgan al tiempo de Balaguer? ¿Y por qué usted estuvo preso? Le explico, aunque en los 12 años se diezmó toda una población, una generación. Esos jóvenes buscaban la libertad, esos jóvenes buscaban democracia. Lo que pasa es que estábamos en el marco de la Guerra Fría y a todo el que tenía unas ideas libertarias era peligroso tener un libro aquí debajo de la axila. Entonces decía que lo que querían era comunismo. Estaba también el peso del consenso de Washington en el tema de no tener otra Cuba en el Caribe, entiéndase, aquí. Entonces hay grandes muertos, ahí está Otto Morales, está, como ya hablamos, de Amin Abel Hasbún, está Henry Segarra Santos, nunca apareció. Pero antes de salir de Orlando Martínez, ¿cómo manejó Balaguer esa crisis cuando nombraron a Aníbal Seijas, que nos quedamos ahí? Cuando le hicieron esa huelga, fue casi... Sencillo, le aceptó la renuncia, le dictó a alguien, si no era que tenía un decreto listo, y le dijo a los demás, bueno, pues muchas gracias, pueden retirarse a sus casas y saludo a la familia. Balaguer era impasible, impertérrito. En ese escenario, como hicieron con Bosch, que a Bosch lo secuestran los jefes militares. Fíjense cómo se repite el mismo escenario, salvadas las distancias epocales y por supuesto de los dos protagonistas. A Balaguer se le presentan los jefes militares encabezados por el secretario de las Fuerzas Armadas, que era el mayor general Víctor Elvi Viñas Román, a Bosch, perdón, y lo deponen y lo mandan para afuera en una goleta para Puerto Rico, creo que fue. Y esos jefes se le presentan, se anunciaron con él, los recibió, se quedó igualito y mandó a hacer los decretos sustituyéndolo y lo despidió para su casa. Pues muy bien, pueden retirarse, saludo a la familia. Pero fueron 72 horas de mucha presión, tuvo que prácticamente él asumir la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Él era, como presidente constitucionalmente, el comandante en jefe, pero él tenía... Y la asumió. Claro, Balaguer tenía en su mente no solo la economía nacional, como si fuera un cuaderno de colmado, de bodega, sino también tenía el movimiento económico, el movimiento de actualidad, era el hombre más informado. Es decir, Balaguer, con un cerebro cultivado, prodigioso, él supo manejar esa crisis. ¿Qué hizo? ¿Ustedes quieren irse? Lo sustituyó por lo que él ya tenía en mente y lo despachó para su casa. Y ya la crisis quedó en los periódicos en realidad. ¿Y Pérez y Pérez qué papel jugó en el manejo de esa crisis? Tremendo, porque Pérez y Pérez, Balaguer lo tenía como uno de los hombres en los cuales él podía confiar. Fíjese que Pérez y Pérez lo nombra Balaguer en las elecciones ya del 96, creo, por 28 días, 4 semanas como jefe de la Policía Nacional. Me acuerdo que no se hizo el traje gris, se quedó vestido de amarillo. No le dio tiempo. Era para dar un mensaje. A los 28 días lo quitó. Y era un hombre de su entera confianza, si es que Balaguer confiaba en alguien. Entonces, cuando hablamos de incontrolables, suenan esos nombres de Sagrario Díaz, Goyito, Narcisazo, Orlando Martínez. ¿Qué tanto para usted eran incontrolables desde el punto de vista de lo que usted ha estudiado y de lo que vivió ya integrado en la policía, aunque fueron años más tarde? ¿Qué tan incontrolables eran? Porque he tenido gente en esa silla, creo que el mismo Humberto Salazar, que me habla de la gente y Fausto, el embajador Fausto, que habla de que, bueno, Estados Unidos y los generales de Estados Unidos y los otros que sí eran de Balaguer, y es un poco como que Balaguer no dominaba algunos de estos crímenes que se le atribuyen porque él no dominaba a todos esos generales. Mira, al principio, y no todos los muertos fueron de generales, ojo, ese punto es importante. Al principio los norteamericanos tenían una opinión de que Balaguer era débil, que era un literato, un escritor, pensando en las cosas de las artes, hasta que Balaguer demostró los cocos que tenía. Eso es importante. Cuando Balaguer se refiere a los incontrolables, es fuerzas oscuras, como él mismo dice,
que están dentro del poder político y que eran los encargados, los responsables del trabajo sucio de matar. En nuestro país, en esos tiempos de Balaguer, como una amonestación, fácilmente aparecía un cadáver en la Duarte con París y aparecía otro muerto en la Avenida de los Mártires, por ejemplo, en el Sánchez La Fe. Para mandar un mensaje. Y eso era un mensaje. Ahora también había gente incontrolable que no era solamente del Estado, porque había 2 militares, yo recuerdo como ahora, en ese elevado que está debajo del puente, un elevado que está debajo, oiga eso, del puente Duarte, ahí habían 2 marinos de servicio y de un carro bajaron un cristal y los ametrallaron y los mataron. Es decir, que había un terrorismo que no era solamente de Estado. ¿Eran los izquierdistas? ¿Quiénes eran? Exacto. Bueno, los izquierdistas, por ejemplo, en el caso de los Palmeros, en el 72, ahí están las fotos de los 4 muertos. Ahí está Leal Prandi La Chuta, ahí están Ulises Cerón Polanco, los otros 2. Pero ahí murieron 8 policías. Y los policías no hay ningún memorial, no hay ninguna foto. ¿Y quiénes eran esos 4? Habían asaltado una sucursal del Banco de Reservas en Las Palmas de Herrera. Y entrando, mataron a un sargento del ejército que estaba de servicio. Entonces vamos a definir qué son los incontrolables. Llegamos a un punto que el mismo presidente dice que no puede controlar ese terror que le era favorable políticamente y que le era reclamado a su gobierno. ¿Quiénes eran? Aquí pasó algo impensable. 1975 por ahí. El jefe de la banda Colorá, porque el Partido Colorado o Partido Rojo era el Partido Reformista de Balaguer, fundado creo que en el 64, mientras estaba en el exilio, era el ingeniero Ramón Pérez Martínez. En un programa que era un toque de queda con Ercilio Veloz Burgos en el Canal 4, eso aparece en YouTube, aparece el señor, el ingeniero Ramón Pérez Martínez, que yo lo conocí ya en los años 80 y algo. Él iba a la academia, era muy amigo del general que desapareció, de Galán Marte. Iba y dice que él es el jefe de la banda Colorá. Es decir, que esa cadena de crímenes, torturas, desapariciones forzosas y su cementerio particular, él era el responsable. Ahora pregúntame si cuando salimos de Balaguer y entra el PRD, molestaron a ese señor y lo procesaron ante esa autoconfesión que él hizo. ¿Por qué no lo hicieron? No, porque es que el poder es el mismo con diferentes letras y colores. Cuando usted habla de cementerio, ¿cuál de esos generales o fuerzas? Recuérdate que la banda Colorada tenía militares, pero yo creo que no tenía, porque un general no va a poner a eso. Pero ¿cuál de esos militares, personeros, tenía el cementerio más poblado? ¿Se pudo identificar a quién se le cargan más muertos de los 12 años? Bueno, eso es muy duro de contestar, porque es una estadística, pero sí se sabe cuáles eran los principales. Hubo gente que fueron generales, por ejemplo, Eligio Antonio Bisonó Jackson nunca sonó con nada malo. El mayor general Guzmán Acosta, que fue jefe de la policía 2 veces, y le tocó los 2 retos más grandes de los 12 años internacionales. El secuestro de la jefa de la UCIS, Bárbara Hutchinson, de la embajada norteamericana, y el secuestro del teniente coronel Donald Crowley, que era el agregado militar de la embajada norteamericana o estadounidense aquí en el país. Y ese general nadie lo ha mencionado con un tema de un crimen, de una tortura, de una desaparición. Aunque el hecho de que te mencionen no quiere decir que tú seas parte. Por ejemplo, Narciso Izaconde cometió un error estratégico grave. El primer preso del caso Narcisazo, ya saliendo a los 12 años y metiéndonos a los 10 años, soy yo. ¿Por qué? Necesitaban un chivo expiatorio. ¿Por qué yo caigo preso en el caso Narcisazo? Bueno, necesitaban un chivo expiatorio. Yo soy apellido Matos, trabajaba con el general Constantino Matos, un hombre que nadie le puede señalar con una acción dolosa, con crimen ni nada de eso.
¿Y cómo se produce su apresamiento? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, espera, a mí me citan para interrogarme en la comisión. El que instruyó fue el juez Castillo Pantaleón. Pero el sector policial militar, me acuerdo yo, no se interrogaban en el hoy Ministerio de Defensa, que era la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Esa comisión la encabezaba un general del Ejército que nunca fue investigador, el general Ramírez Ferreira, que le dicen piloto, y el fallecido general doctor Juan Ramón de la Cruz Martínez. De la Cruz Martínez, cuando me iban a entrevistar, había un mayor, creo que Franceschini, del Ejército, que era el digitador, y de la Cruz Martínez se inhibió. ¿Por qué? Porque él dijo, ese mayor, yo era mayor ya, fue asistente mío muchos años, yo conocí a sus hijos de chiquitos, su esposa, o sea, yo trabajé con él desde teniente, y por esa razón él se inhibió. Pero general, ¿cuál era su posición? ¿Por qué a usted lo llaman a interrogarlo? Voy ahí. ¿Dónde estaba usted? Ahí había varias situaciones. Una, Narciso Isaconde cometió el error estratégico de querer embarrar a todos con el caso. Decir que el secretario, que el jefe de la Fuerza Aérea, que Ben Cosme, que era piloto de Balaguer, que el jefe de la Fuerza Aérea, que eran contrarios, porque un jefe de Fuerza Aérea vive asustado que el piloto, el presidente lo releve, lo tumbe como jefe de Estado Mayor. Y esos jefes entre sí, por tradición, son enemigos. Es raro que un general te diga que es muy amigo de otro general, porque en cualquier minuto lo puede tumbar o ponerle una lista de retiro. No son amigos. Se saludan, abrazos, cordialmente, besos, diplomáticamente, pero no más de ahí. Entonces el error estratégico de Narciso Isaconde fue meter a todo el mundo, meter a todo en el mismo saco una gente que eran enemigos. Ahí le dio un punto de coincidencia. Claro. Entonces mira lo que pasó en mi ruta. Yo trabajaba con el general Constantino Matos, siendo yo primer teniente. El que me asciende a capitán es Constantino. Cuando él se iba de la secretaría, porque eso es por 2 años y algo, se acababa el periodo, algo así, él me dice, Damián, ya tú sabes que yo me voy pronto de aquí, te voy a mandar para el Banco Central. Me manda para el Banco Central. Yo, apellido Matos, trabajaba con uno que cayó preso, me manda para el Banco Central. El Banco Central sonó en el caso Narcisazo. Si tú buscas los periódicos de la época, ahí había un team, un equipo de seguridad que dicen que tuvo que ver con eso. Yo no lo afirmo ni lo niego. ¿Qué pasa? ¿Y qué usted hacía en el Banco Central? Seguridad, supervisor. Y total, yo no duré tanto en la sede porque me mandaron para San Pedro. Para subirme el sueldo me mandaron para San Pedro. Entonces, de ahí del Banco Central, ¿a dónde yo voy a trabajar? A la Unidad Técnica de Inteligencia del Servicio Secreto. O sea que los traslados, el apellido, la ruta de mis designaciones me ligaron al caso Narcisazo. Ahora ellos sabían que yo no tenía nada que ver con eso. ¿Dónde se encontraba usted cuando lo apresaron? No, a mí me citaron. ¿Y fue al Palacio de Justicia? Y yo me presenté. No, a la Secretaría de Fuerzas Armadas. Ajá. Y ahí en un privado habilitaron un área con todo. Y ahí entonces me interrogaron. El fallo fue que a mí me querían poner a firmar cosas que yo no había dicho. Yo tengo buena vista, mis casi 67 años, que lo cumplo el día 6, que viene, la semana próxima, y en ese tiempo tenía mejor vista. Y yo tengo una retentiva para los datos. Y yo veo, y mi general, yo no dije esto. Me estaban inculpando a mí para que yo declarara y embarrara a algunos generales. Entonces, el chivo expiatorio fue usted. Exacto. Entonces informaron que había un preso, un mayor. Ya eso satisfacía el morbo. ¿Y usted salía en los periódicos? Y, ¿Salió? Claro, creo que sí. Y más que eso, la expectativa de justicia. Bueno, el fin es que yo me negué a firmar. Es decir, yo no he dicho eso. Entonces yo no puedo firmar algo sin leerlo. General, ¿cómo usted se enteró de la desaparición de Narcisazo? Dijo Fausto, en la prensa. Dijo Fausto aquí que él sabe lo que pasó y hasta dónde lo desaparecieron, que eso fue una camisa de palo en buen dominicano y se le pasó una golpiza y se le pasó la mano. ¿Qué usted supo, si usted puede compartirlo, en la época suya, cuando pasó
no de los periódicos, ¿qué se dijo en el ambiente de usted, de los policías, que qué fue lo que pasó con Narcisazo? No, ellos no, porque es que hay un hermetismo, y más en ese tiempo, eso fue en el 94, porque el caso se abre cuando llega Leonel Fernández, porque en ese tiempo eso se barajó ahí, entonces buscaron los viejos récords, las personas que habían sonado y comenzaron a entrevistar. De ahí vino que pidieron extradición a Mariano Cabrera Durán, que vivía en Nueva York. Pero en información y cosas, casi nadie se atrevía a decir nada. ¿Y cómo usted sale de este interrogatorio? Usted dice, yo no dije eso, no lo firmo. ¿Cuánto tiempo duró preso? Hubo que rehacerlo, pero oye lo que pasa. Te dije que el general de la Cruz Martínez se inhibió. El general Ramírez Ferreira, que le dicen piloto, eran dos, el otro murió de la Fuerza Aérea, y que fue presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que publicaron unos artículos moralizando mucho ahí en el Nacional. No sé cómo convenció a Gómez Pepín para publicar unos artículos ahí. Hubo un momento en el que él me dice, yo no sé para qué a mí me ponen a investigar si yo lo que soy es guardia. Eso a mí que me lo está diciendo, porque el investigador tiene... Por ejemplo, aquí improvisan y le sale bien con la dirección de drogas, por ejemplo. Prefieren poner un marino que nunca ha investigado nada, pero tiene un equipo de policía que sí son investigadores. El Ministerio Público no investiga en este país, pero tiene que tener policía para entonces hagan la investigación, porque ellos no investigan. ¿Qué pasa? Que él se sintió como mal por el hecho de que yo no quise firmar lo que yo no había escrito, lo que yo no estaba hablando, y el digitador escribiendo yo lo que ya le habían dictado que hicieran. Él llegó a general, creo que Franceschini Ceballos, creo que se llama. Si no es ese, que me disculpe el general. Y él se sintió mal por eso. Porque dijo, yo sé que los policías son los que investigan, pero yo me quedo callado, imitando a Balaguer. Impertérrito. Entonces, después de eso, me despachan, me entregan mis armas y me llega al otro día un memorando en un sobre. Eso es lo que llega más exacto. Ni Federal Express tan rápido. Me llegó un memorándum de 10 días por haberle mentido a la comisión investigadora de la desaparición, no crimen, de la desaparición del profesor universitario Narciso González. Eso está en mi récord. 10 días de arresto. Me manda a buscar el jefe de la policía, que se lo agradezco. Siempre ha tenido, no sé por qué, una especial deferencia para mí. El mayor general Aníbal San Giminián me manda a buscar. Me dice, mayor, a usted le llegó una sanción de la comisión donde lo investigaron. Yo, sí, señor. Yo no sabía, yo me sorprendí. Entonces me dice, mire, eso fue junio del 97. Cuando usted cobre este mes y usted pague sus deudas y usted le supla a su familia, usted viene donde mi ayudante para que lo mande bajo custodia a cumplirlo para operaciones especiales. Esa deferencia tuvo ese jefe. ¿Pero cuál fue su mentira? ¿Cómo usted le mintió a la comisión? Porque yo no quise, me negué a firmar. Entonces yo leí todo lo que me estaban poniendo a firmar. Porque... ¿Y qué incluía eso que usted no dijo? Bueno, eso incluía inculpar gente, incluso en cierto modo cierta admisión tangencial, no directa, no participación mía, no, sino que sí, yo sabía más de lo que estaba diciendo. Por ahí va la cosa. Entonces, luego de esos 10 días, cumplí mis 10 días. Cuando se terminó los 10 días, les regalé un par de días. Sí, porque si querían verme preso, pues yo les regalé un par de días. Y duré como 12. Y después le informé al ejecutivo que ya yo había cumplido mi arresto hacía 2 días, me despacharon. ¿Y eso no le marcó su carrera? ¿No se quedó una estela como que no, eso casi no sonó, no hubo tanta bulla. Incluso lo estoy diciendo por primera vez en público aquí. Wow. General, hablando de ese Balaguer de los 12 años, para que volvamos a los 10, ¿usted interpreta que recibirle la renuncia a ese grupo de militares que lo fueron a presionar
fue un castigo, una jugada elegante, fue la aplicación, usted decía hipertérrito, o sea, Balaguer impasible, no le cogió corte a esos militares. ¿Cómo define eso? Y hablemos ya del Balaguer en el tiempo, cuando vuelve a esos últimos 10 años. O sea, esa gente, los plenipotenciarios militares lo presionaron a Balaguer, le dijo, sí, váyanse para su casa, me saludan a la familia. ¿Cómo usted cataloga esa jugada? No podemos dejar, esa jugada es una balaguerada magistral. A Balaguer le gustaba echar vaina. Fíjense que en 1950 él publica El Cristo de la Libertad, donde nos presenta un Juan Pablo Duarte que está en el cielo, no en las realidades de las miserias de la condición humana, pero también traslada los restos de Santana y da su famoso discurso al Panteón de la Patria, que debería llamarse Panteón Nacional. Panteón de la Patria indica que la patria murió, pero por no ponérselo igual que en Francia, pues le pusieron Panteón de la Patria. Es un disparate. Ese era el templo de los jesuitas que son expulsados en 1767 de aquí de Santo Domingo, donde está el Panteón de la Patria, el Panteón Nacional. Entonces fue una jugada magistral. Estoy con Dios y estoy con el otro. Estoy por encima del bien y el mal, como decía Nietzsche. Pero hay un punto que no se nos puede quedar en los 12 años. Y es el momento, en esos años 70. El año 70, yo tenía 12 años, fue sangriento. El 71, eso era muertos. Pero hay un caso que creo que es en el 75, 73, por ahí, la memoria, si no me falla la memoria, y es cuando él no lo detiene, pero sí desarma, y que lo custodien al mayor general Elías Wessing y Wessing, que es el único, creo que el único, pero el primer dominicano que sale en la portada de la famosa revista Time en Estados Unidos el 7 de mayo del 65. Usted lo puede buscar, Time Magazine Covers, 7, o sea, mayo 7 del 65. Y ahí sale Wessing. Y tiene un ribbon, un ribetito que dice, para evitar otra Cuba en el Caribe. Entonces, ¿qué hace él? El general Wessing, que nadie lo puede señalar por cosas non santas, por corrupción, para apropiarse al ajeno, pero sí tiene un lastre que se lo llevó a la tumba impunemente y fue mandar una hilera de tanques por el único puente que había, que era el puente Duarte, a bombardear la ciudad de Santo Domingo. Es un genocida en ese sentido. ¿Y por qué lo hizo? Para evitar el comunismo, para enfrentar a Camaño en la famosa batalla del puente, que atravesaron unos catarelles, que eran unos camiones de ahí. Entonces, lo que no nos debe quedar es que Balaguer se aparece en el Canal 4 con Wessing. Wessing lo sientan ahí al lado y él dice, vengo aquí a denunciar a este conspirador impenitente. ¿Y qué hizo? Lo mandó, lo deportó, pero con un cargo militar, como agregado, tengo entendido que en Londres. Pero ya que usted habló del Canal 4, cuando se cayó el helicóptero de Balaguer, él fue al Canal 4 a anunciar que estaba vivo. Que estaba vivo, que lo vieran, porque estaba sonando el rum rum de que se había matado en un accidente aéreo. Entonces ese fue el post de Instagram en su momento. Eso fue trend, eso fue tendencia. Tendencia del Canal 4 general. ¿Qué tan inocente era Balaguer? Esa página en blanco. Usted dice, fue un literatucidio. ¿Cómo fue que usted dijo? Un crimen de lesa literatura. Un crimen de lesa literatura. ¿Cuál era la necesidad de Balaguer? Esa frase de que la corrupción se termina en la puerta de su despacho, esa página en blanco, una especie de Pilatos, aquí se puede estar acabando el mundo, pero yo no fui. ¿Qué tan inocente fue? ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto? Es que era imposible que él no tuviera que saber y que ver con eso. Hay que tomar el momento histórico. La misma frase de los incontrolables, es que él no podía controlarlo. Él está diciendo que yo no sé de eso, pero usted era el jefe de eso. Balaguer asume 66, 70, 74. Las elecciones 74 fueron muy traumáticas, muy difíciles. Hubo un madrugonazo y un gacetazo. Una gaceta que surgió y Balaguer ganó. Entonces, en marzo del 75, todavía quedan los resabios
de cuando él asume en el 16 de agosto del 74 a marzo del 75, son como 6 meses. Entonces, ese artículo que publica como 10 días antes, creo que fue el 7 de marzo del 75, en el que manda al mismo Balaguer a que se monte en el avión y se vaya. En ese artículo, si mal no recuerdo, Orlando se queja del maltrato que le dieron al pintor Silvano Lora, que fue devuelto, quería entrar al país, y del único aeropuerto que había, que era el de las Américas, lo devolvieron. Por eso es que Orlando se queja y menciona que usted también y toda su camarilla de funcionarios corruptos debería montarse en un avión e irse también de aquí. Lo que sorprendió quizás a mucha gente es que ese Balaguer de los 12 años, ya en estos 10 años, que muchos dicen que era otro Balaguer, pasa lo de narcisazo. ¿Cómo usted interpreta eso? Ya usted activo, usted como policía, ya había más libertades, fue que se le fue la mano, fue sin querer queriendo. ¿Y cuál para usted es el crimen que más pesa sobre Balaguer? En esos últimos, miren, en los 12 años, sobresale el caso Narcisazo. Al final, último periodo, 75, marzo 17. No estoy poniendo a alguien en alto para bajar a los otros, porque ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Yo no estoy bajando a Henry Segarra, ni tampoco a Otto Morales, que fue uno de los primeros. Tampoco a la muerte en Bruselas, que hay un libro, Muerte o Morir en Bruselas, que matan al moreno Maximiliano Gómez. Al papá de Guido y Fabricio. No estoy poniendo ninguno por encima, pero el más notorio, porque ninguno de esos eran periodistas, eran comunicadores, del fuste y el nivel que tenía Orlando Martínez. Eso se queda en los 12 años. En los 10 años lo que más sobresale es un profesor universitario que publicó un artículo en la revista La Muralla de la UAS y por ahí comenzó su desgracia. Ahora, Balaguer no daba la orden de muerte, pero sí, como literato, dejaba entender, este hombre me tiene ya cansado, publicando todas estas cosas, no deja al gobierno tranquilo, ¿qué ustedes van a hacer? Pensaron en darle un susto, también, no, corrijo, el susto fue a Narcisazo, pero un susto de muchos golpes. Y el de Orlando, no, el de Orlando, le dispararon a quemarropa con un revólver en la cara. Que supuestamente fue que se les zafó un tiro también. No, los tiros no se zafan. A mí me gustaría, general, que usted defina a Balaguer en diferentes ámbitos. Balaguer fue un hombre que nunca se casó, pero que supuestamente era contentón, porque dejó varios hijos, aunque ninguno lo declaró. Balaguer fue un escritor, fue un político sagaz, pero se llevó su partido a la tumba. Vamos a ver, según su mirada, las distintas aristas de Balaguer, cómo lo define el general Damián Arias. Mira, Balaguer es poliédrico, es multifacético, porque él fue secretario de Educación, subsecretario y secretario, fue canciller de la República, fue vicecanciller, fue embajador en Francia, embajador en España, duró 10 años, que Arturito Despradel, que viene siendo como un tío abuelo de doña Consuelo, lo puso en mal en el foro público, lo puso en mala con Trujillo, y duró como 10 años fuera, pidió a su renuncia y lo rodaron a la legación dominicana en España, en Francia. Es decir, fue un diplomático de carrera, fue un educador, fue un poeta, porque para escribir lo que se convirtió en una criolla que lo grabó Fernando Casado, Lucía, dice tan lánguida, tan leve, y eso a Lucía Asunción Brugal Mateos, así mismo con ese, un amor de su adolescencia, que le dice tan lánguida, tan leve y tan sublime, cual de la luz el tímido temblor, que tu piel se parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor debió de haber nacido. Y también parece que su piel es un velo traslúcido tendido sobre su fino cuerpo de clavel. No lo voy a decir entero. Entonces, Balaguer es el hombre de la escritura. Con 16 años, 1922, publica Salmos Paganos. Publica, ya dijimos, El Cristo de la Libertad, Tebaida Lírica, Cruces Iluminadas,
Huerto Sellado, España Infinita, Grecia Eterna, Los Carpinteros, La Isla al Revés, La Marcha hacia el Capitolio, Pedestales, bueno, me acordé de 11, y un libro tremendo que tengo de cabecera, que es Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril, que le explica cómo el Consejo de Estado, oiga este puntito, que el primero que va a hablar de esto soy yo. Balaguer asumiría el 1 de julio del 66. Como los poderes fácticos, la élite dominicana que ha gobernado y quitado y puesto presidentes, quería organizar esa transición. Se promulgaron en la madrugada Héctor García Godoy Cáceres, nieto del general Moncáceres, que lo matan en Guibia en 1911. Ese presidente provisional que ellos buscan porque convenía por consanguinidad y familia, haberse criado juntos con los integrantes del Consejo de Estado y con los del triunvirato de dos. Ese va a tapar los hoyos del Consejo de Estado, que lo decreta Balaguer, que no estaba en la Constitución, y del triunvirato de dos. El único triunvirato de dos personas en la historia. Entonces, el doctor Héctor García Godoy, que ha trascendido, que supuestamente lo envenenaron, publica la ley 288 sobre la Dirección General de Aprovisionamiento. Una ley de fomento industrial para el fomento de las industrias, etcétera. 288, 289, 290, 292, un conjunto de 7 leyes que organizaron todo y la promulga cuando se vencería el mandato provisional de Héctor García Godoy a las 10 de la mañana, cuando fuera a la Asamblea Nacional el día siguiente, 1 de julio, porque junio tiene 30 días, a entregarle a Balaguer. Y dejaron todo eso organizado. Ahí nada más hay que buscar leyes del Consejo, leyes de Héctor García Godoy de fecha 30 de junio del 66. Entonces, general, las condiciones de Balaguer, además de literato, vamos a verlo en de diferentes político, etapas. El constructor, el amante de la reforestación porque hizo unas transformaciones. Conservacionista, nacionalista a ultranza. Él mantuvo a los haitianos a raya. Aquí la sustitución de población que hay de haitianos por dominicanos comenzó después de Balaguer. Cada presidente fue abriendo un poquito. ¿Quién abrió más? La brecha. Ahora, como nunca. Ahora que más se ha abierto. Claro. Pero es por una condición de Luis Abinader o por los acontecimientos. Lo que pasa es que las agendas que deciden quién va a ser presidente, le dicen, mira, comienza tú con esto. Entonces se hace de manera progresiva, no súbita. Pero también la muerte de Jovenel Moïse. Cuando ellos se quedan sin presidente y lo dominan las bandas, ¿para dónde van a correr? Para acá. Para acá. Y ahora hay un lío grande, que podríamos volver si tú me invitas, con el tema del apoyo de Gustavo Petro de Colombia. ¿Qué busca Petro en Haití? Ese es otro tema. Que está rompiendo relaciones con Israel, que hizo una cumbre y reconoció al Estado palestino. Vamos a ver cuál va a ser el futuro de Petro. Queda invitado ahora mismo para hablar de Petro y de Haití, pero para cerrar con Balaguer. 1.500 policías a entrenarse en Colombia. Mira, yo he trabajado con la Fuerza Armada de Colombia. Yo he ido 3 veces a estudiar a Colombia. Una con fuerzas militares, y tengo reconocimiento de las fuerzas militares de Colombia, no es presumiendo ni haciéndome promoción. Y 2 veces en la policía. Yo sé el estado de listeza, la pericia y la capacidad que tienen las fuerzas militares y policiales de Colombia, que extrañamente, por el hecho característico que tiene Colombia, la policía pertenece a las Fuerzas Armadas. O sea, no es como aquí que está Fuerzas Armadas y Policía, sino que allá pertenece. Eso en otro episodio. Ya que usted mencionó Policía y Fuerzas Armadas, ¿Balaguer era mañoño con quién? ¿Con los militares o los policías? Colombia. Balaguer manejó mejor el estamento policíaco-militar que Trujillo. Pero entre los dos, porque son 2 instituciones diferentes. ¿Cuál sabía, era como lo que tenían más power? Él sabía lo que querían los jefes y sabía cuándo dárselo, qué darle y qué grado de poder darle. General, ya que usted habla de mujeres de amarga recordación,
¿Por qué usted cree que Balaguer nunca se casó? Esa parte de hombre, ¿cómo usted lo ha mirado de acuerdo a sus estudios, a los libros? Mira, Balaguer, es que él era único y descubrió que era único. Balaguer, de 6 hermanas, él es el cuarto. O sea, que está entre 3 hermanas mayores y 3 hermanas menores. La quinta es Emma Balaguer de Vallejo, que era su gran canchanchan. Está Alicia, está Laíta. Entonces está entre 6 mujeres, entre 3 mayores y 3 menores. Y Balaguer, yo creo que fue genial desde niño. Y eso lo hace más que haberse criado entre 3 y 3 hermanas. A él le preguntaron, ¿por qué usted nunca se casó? Dice, porque yo traté de, cuando me fuera a levantarle, poder levantarme de cualquier lado de la cama. Porque él se podía casar y hacer como Johnny Ventura y ponerle en otra habitación y decirle, pitaste. Ay, mi madre. Pero, eso no es una excusa. Pero hay un elemento que no se nos puede quedar, y es Balaguer el político. Pero espérese, vamos a hablar un chin del hombre. Del hombre, él no era tibio ni frío, era caliente. Pero Balaguer tenía una característica. Y es verdad que arreglaba las mucamas. Sí, que a él le gustaba que la mujer oliera a ajo, a sopita, a recaíto. Le gustaban las domésticas. Parece que eso tenía un apelativo, un sex appeal, un atractivo. Pero que Balaguer bajaba y se ponía a hablar con el jardinero, con los choferes que estaban ahí. Yo tengo una teoría general. Como Ajá. Balaguer no salía de la casa, comía ahí mismo. Comía ahí dentro, exactamente. Sí, qué bueno. Claro, porque si era un antisocial y vivía leyendo, ¿verdad? Cuando la muchacha iba a arreglar la cama, la cosa. ¿Por qué Emma era tan especial para él? Bueno, había una relación de amistad tremenda. Fíjate que a Emma Balaguer de Vallejo, que nadie se enteró quién era Vallejo, no se habla, es que él le da recursos para la cruzada del amor. Que si algo ha funcionado en este país, en nuestra vida republicana, fue esa fundación Cruzada del Amor. Y Emma Balaguer, que era una maestra, es la que se ocupaba de manejar eso para ayudar a quien fuera. Incluso Balaguer, los mismos correligionarios de él, como él lo llamaba, se quejaban porque él ayudaba más a los que eran oposición, a los que eran de otro partido. En una entrevista que hizo Fausto Rosario en su medio al doctor Pedro Gil Iturbides, que fue vicerrector de UTESA, yo me gradué en UTESA, matrícula 92 en el siglo pasado, dijo don Pedro en una entrevista que Peña Gómez y Atuey de Cans cobraban su chequecito en la Máximo Gómez 25. Tony fue a desmentirlo, ¿eh? Yo estoy al tanto de eso. Tony Peñaguaba fue a desmentirlo. ¿Cómo es posible? El hijo dice eso, pero quizá el hijo, porque eso era con tanta secretividad. Eso es lo que nos demuestra, es que la política, ni la vida ni la geopolítica son blanco y negro. General, hablando de blanco y negro, ¿fue por negro que Balaguer nunca quiso a Peña? Tú hiciste un trabajo con alguien de que Balaguer no odiaba a Peña. Lo que pasa es que era, fíjate, todavía no hemos tenido un presidente negro, salvo Lilis, hace 150 años. Pero en la vida post-Trujillo, que se nos dice que llegó supuestamente la democracia en la República Dominicana, es impensable un prieto. Leonel, el más indiecito. El más teñidito, con un afrito que llegó. Pero no, tienen que ser blanco. ¿Por qué? Porque tenemos el negro detrás de la oreja y hay un problema grave con la racialidad porque se nos ha manipulado mucho a lo largo del tiempo. ¿Se ve? Entonces, como se ha dicho que el prieto comía de puerco y todas esas cosas. Y por el miedo de la fusión de la isla. Que Peña Gómez iba a fusionar. Los que están funcionando son los blancos que nos gobiernan ahora. No es un prieto. Fíjense qué paradoja. ¿Cómo manejó Balaguer la comunidad internacional? Excelente. Balaguer no firmó nunca con el FMI. Balaguer corrió el riesgo, Fondo Monetario Internacional, de que le pasara lo que le pasó al presidente Juan Domingo Perón. Una comisión del Fondo Monetario Internacional, creado de la conferencia de Bretton Woods del 1 al 16 de junio del 47 para el nuevo orden mundial, con Estados Unidos como cabeza, visitó Argentina y Perón los recibió, los escuchó
Le dijo, yo prefiero que me corten las 2 manos antes de yo firmar un empréstito que sea lesivo para la nación argentina. Tumban a Perón. Dura hasta julio, hasta el 73 que regresa, pero ya está muy enfermo de cáncer. Y pone a un odontólogo, Héctor Cámpora, como presidente para que esté en la presidencia y Perón estar en el poder. Pero Perón muere después. ¿Qué hicieron un par de años después? Unas manos milagrosas, donde él estaba enterrado, no sé si en el cementerio de la Chacarita, allá en Buenos Aires. Entraron alguna gente, nadie vio nada, profanaron la tumba de Perón y le cortaron las 2 manos a Perón. Como un ejemplo de que hasta después de tu muerte te podemos llegar. Finalmente. Y ya se acabó. Finalmente, tengo 2 finalmente. ¿Por qué usted cree que Balaguer eligió un sucesor fuera del color colorado en el 1996 sobre figuras de su partido y que también le impidió, supuesta y alegadamente, según el expresidente Leonel Fernández, que nombre a ninguno de los miembros del Partido Reformista? Sin duda, Balaguer era un caudillo. Lo que pasa es que el término caudillo por lo general se menciona o se asume como militar. No, Balaguer era un caudillo del poder, eso está fuera de duda. Y Balaguer, al sentirse tan único, los únicos, no le gusta dejar descendencia, no le gusta dejar hijos. Entonces él pensó, ¿a quién señalo? Ahí había gente que pudieron hacer, quizá el mismo Víctor Gómez Vergé, que Balaguer le dañó la candidatura a secretario general de la OEA. ¿Por qué? Porque Víctor Gómez Vergé estaba brillando mucho. Y Balaguer fue que le tumbó la candidatura. Entonces Balaguer hace una balaguerada final. Como Sansón se aferra de las 2 columnas para tumbarla y muera yo con los filisteos. Balaguer sabía que al él cerrar los ojos, morir, se cerraba un ciclo político y no quería que más nadie, como Dios que dice la Biblia, que no comparte su gloria con nadie. Entonces él pensó, yo apoyar, por ejemplo, a Ricardo Balaguer, a Bello Andino, a Alfredo Mota Ruiz, a Morales Troncoso, y fíjate que Balaguer, todos los que lo adversaron, él esperó que se fueran, que pasaran con el entierro frente a su casa. Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Peña Gómez, Masluta, ¿quién más? El mismo Bosch murió primero. Bosch, van 5. Es decir, todos murieron antes que Balaguer, porque Balaguer era confucianista y Balaguer aplicaba Sun Tzu. Sun Tzu, ese sabio chino, en el siglo III, dice, no enfrentes a tu rival, déjalo que su propia vida los mate. Wow. Entonces Balaguer tenía su forma de pelear como dice el autor del libro, Viriato Ascensión, los que falsificaron la firma de Dios, hermano de doña Verónica Ascensión, que el doctor Mario Ramos, porque sabía tirar la piedra y esconder la mano. Y una señora que yo conozco dice que hay que aprender a nadar y guardar la ropa. Exacto. ¿Usted cree que Balaguer murió con la conciencia tranquila sobre Orlando Martínez, su página en blanco, sobre Narcisazo, por decir esos 2 nombres? ¿Qué usted cree, usted que es un hombre profundo, espiritual, que pesaba en la conciencia de Balaguer en sus últimos días? Mira, a uno le da brega asumir, y también sabemos que todos somos hijos de Dios y todo eso, que Balaguer tuviese una conciencia de culpa. Si leemos El Príncipe de Maquiavelo, nos encontramos con Balaguer. Si leemos a Azorín, que él lo mencionan tanto en su obra El Político, encontramos a Balaguer. Si buscamos la República de Platón, la Política de esos sabios griegos, ahí aparece la figura de ese autócrata. Balaguer, asumo yo, conjeturando, especulando, que
él llegó a saber, porque él tenía gente que podían decirle quiénes fueron que mataron a Orlando y quiénes operaron, ojo, en la desaparición de Narcisazo. ¿Usted nunca supo, general, no, quiénes desaparecieron a Narcisazo? Que yo sepa, Narcisazo es una desaparición todavía. Ahora, una desaparición forzada, eso es otra cosa. Si usted tuviera Balaguer... Que por la expectativa de vida es posible que no estuviera vivo. No, yo creo que no está vivo del principio. ¿Qué usted le preguntaría a Balaguer si tuviera el chance en esos dos casos? ¿Quién mató a Orlando Martínez? ¿Y qué sabes de Narcisazo? ¿Y qué tanta mella hacía un artículo? Yo le preguntaría. El artículo tenía su peso porque aquí se compraba el periódico El Nacional, que costaba 5 centavos, frente a mi casa lo vendían, 10 centavos. Y de una vez la gente iba a buscar qué decía Orlando Martínez. Así de impactante era. General, ¿usted cree que hay algún político actual que tenga esa, usted dijo que era Poliedro Balaguer, que tenga alguna de esas caras? Como el que más se parece a Balaguer. Mira, los políticos todos tienen que ser hipócritas. Todos que tienen que mentir para el ejercicio político y mentir para subir. Se ha hablado, yo no quiero denostar al presidente Fernández, en aquella ocasión, en 96, que Balaguer agarra, se une el conservadurismo más rancio, representado por Balaguer y Bosch, y le toman la mano a Leonel Fernández, que había sido candidato vicepresidencial con Juan Bosch. Cuando yo vi que Leonel Fernández se presenta en la Junta a inscribir su candidatura con José Miguel Bonetti, yo dije, ese es el próximo presidente. Porque mira quién es que lo lleva. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Entonces yo no veo el Padre y el Hijo en esto es el empresariado. Sí, yo no veo ningún político, incluso los dos principales intelectuales que nos han gobernado es Balaguer y Bosch. Pero son muy diferentes en su estilo. ¿A quién se parece más Leonel para usted, a Bosch o a Balaguer? Aunque él es hijo de Bosch, hijo político, se parece más a Balaguer. Pero no lo estoy viendo cerca de ahí porque llega un momento cuando lo que rige la conducta de los políticos, y más con el haber de 3 periodos presidenciales, es la hipocresía. ¿Qué tanto queda de la fuerza política, militar y de los generales en este tiempo? Hemos hablado mucho de generales. Fíjate, que este gobierno es el gobierno de los nietos. El hijo de Fello Subervi, que se murió hace poco. El hijo de Winton Arnold. La hija de Jorge Blanco era viceministra de la presidencia. Pero en el estamento militar hubo un hijo de Nivar Seija, pero fracasó, no hizo hubo un hijo también de Pérez y Pérez, el general Miguel Altagracia Pérez Félix, que ya está retirado, no sé si está vivo, pero ninguno de ellos como que trascendió más para allá. Pero de esos que se han hecho su carrera propia, del establishment, de lo que hay, ¿siguen teniendo power los generales en estos gobiernos? Cada vez tienen menos poder. Porque los generales, para sobrevivir, lo primero que se ha vulgarizado el rango general. El mayor general que le da el nombre a la academia, Hermida González, cuando comenzó esa tanta vulgarización de los generales y los coroneles, él dijo, comenzó como coroneles primero, dijo, mientras más coroneles hay, menos coroneles son. Claro que era un país más corto, más pequeño, menos PIB, menos población, menos vehículos, hace 30 años, y 7 coroneles comandaban el país, se entendían, un Benito Díaz Pérez, un Félix Cabuya, un Mansueta Hernández. Esos jefes en la policía manejaban toda esa cosa. Pero ya un general no tiene el power que tenía, y menos los generales del anillo palaciego, de la polilla palaciego, que estaban ligados al presidente Balaguer en esos tiempos del marco de la Guerra Fría y del consenso de Washington. Esto es historia. Está convocado el general Damián Arias para que nos diga qué busca Petro aquí, a qué rumbo va Colombia teniendo a Venezuela al lado, en otro episodio aquí en Al Tanto. ¿Qué le parece? Excelente.